Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar ¿Cómo funciona Internet? Esta es la sexta de estas pláticas impulsadas desde NIC México para entender lo que sucede en el entorno digital y construir un mejor Internet. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado en la construcción de esta herramienta de información. Les recuerdo un poco cómo es que está establecida esta dinámica para poder participar con las personas que nos acompañan. Ustedes, los participantes, cuentan en la parte de abajo con un espacio que dice Q&A, donde podrán hacernos llegar sus dudas y comentarios que podrán ser contestadas por nuestro experto al finalizar, al finalizar su exposición o bien durante la plática si es que encontramos un espacio para poder realizarlo. El día de hoy nos está acompañando un gran invitado, es un aliado, un amigo de casi desde el inicio de NIC México, y tenemos el gran honor el día de hoy de recibir a Rodrigo de la Parra. Rodrigo es uno de los vicepresidentes regionales de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números ICANN. Es también el director de la Oficina Regional de la ICANN con sede en Montevideo, Uruguay, en la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 25 años de experiencia como ejecutivo multicultural, Rodrigo se desempeñó como director general de regulación y prospectiva y director general de cooperación internacional de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de México, lo que muchos conocimos como la COFETEL, antes de unirse a la ICANN en el 2011. Cuenta con una maestría en Economía Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Rodrigo es responsable del alcance, apoyo y relacionamiento con los grupos de usuarios, gobiernos, sector privado y sociedad civil de los diversos países de América Latina y el Caribe. En el marco de sus actividades, trabaja en estrecha colaboración con la comunidad técnica de América Latina para continuar con la construcción de una infraestructura de Internet sólida en la región. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal, Fabiola? Muchas gracias. En realidad, me siento honrado por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes para compartir sobre Internet y sobre el ICANN y sobre el NIC México. Así es que muchas gracias. Oye, Rodrigo, y retomando un poco de tu biografía, que es bastante extensa, muy completa, hay una parte que suena complicada de entender, sobre todo para aquellos que no necesariamente tenemos muy claro cómo funciona Internet. De repente, cuando nos dicen, él trabaja en la construcción de una infraestructura de Internet sólida en la región, pues parece que Internet es algo como más efímero. ¿Cómo es que realmente esto funciona? Así que mi primera pregunta es, ¿qué es Internet, Rodrigo? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Fabi, y en realidad muy oportuno hablar de esto. Hoy día, la experiencia de comunicación o del mundo digital en el que estamos inmersos nos hace pensar que, bueno, si es que incluso le llama Internet, pero estas interacciones de las personas en el mundo digital de pronto confunden un poco cuál es digamos, la parte de la plataforma de comunicación conocida como Internet y cuáles son las aplicaciones y los servicios que se prestan sobre Internet. Así es que resultaría muy común pensar que la gente diga, bueno, pues si yo entro a alguna de las aplicaciones de redes sociales, o de utilización de transporte o hospedaje, etcétera, o de servicios, estoy en el Internet. Y sí, estoy utilizando Internet, pero no necesariamente esto es Internet. Y es un poco importante hacer esta aclaración para que todos los usuarios sepan qué es lo que detrás de todas estas aplicaciones está sucediendo para habilitar justamente estas interacciones. Entonces, volviendo a la pregunta, Internet son muchas cosas, dependiendo cómo lo querramos definir, digamos desde el punto de vista técnico, parte de un protocolo de comunicación, el protocolo TCP/IP, que digamos que es el gran descubrimiento y desarrollo tecnológico que habilita esta plataforma de comunicación. Lo que hace es, da fin, ¿no? Digamos, a
la comunicación basada en circuitos, ¿no? De la telefonía tradicional por voz, donde se establecía un circuito de comunicación entre el emisor y el receptor, se dejaba abierta durante toda la sesión y así es como nos comunicábamos, ¿no? A través de circuitos. El gran cambio que propone el protocolo TCP/IP es justamente cambiar este paradigma a uno basado en paquetes, en donde no es necesario utilizar, digamos, el circuito de forma permanente, sino enviar encabezados al destinatario y después la demás parte del paquete lo seguiría. Se era entendido como una comunicación best effort o mejor esfuerzo. Por eso, al principio de la utilización de Internet, se experimentaba como mucha lentitud en la experiencia. Sigue siendo una red mejor esfuerzo, pero el incremento en el ancho de banda y el que se ha hecho más eficiente las distintas tecnologías ha hecho que la experiencia sea mucho mejor. Es común también confundir a Internet con el World Wide Web o con la experiencia en los navegadores. De hecho, Internet existe antes de que se mejoraran estas experiencias. Desde luego, todas estas han sido adiciones que han sumado desde el punto de vista técnico a una mejor experiencia por parte del usuario, ¿no? Pero todas estas están basadas en la plataforma de Internet. Incluso cuando uno utiliza una aplicación, ¿no? A lo mejor ya no utilizas el navegador, pero también estás haciendo uso de Internet, por supuesto, y estás también haciendo uso de algo muy importante que también quisiera compartir aquí en esta charla, que es algo que se conoce como el sistema de nombres de dominio o el DNS. Y finalmente, otra reflexión general sobre lo que es Internet, eh, tenga que ver que es la suma de varias redes, ¿no? La integración de varias redes. Comúnmente se le conoce a Internet como la red de redes y no es solamente, digamos, esta expresión para decir que se trata de una red muy grande, sino que más bien es la integración de varias redes que hacen posible que Internet se vea como una sola red global, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, ahorita abundamos en más aspectos, pero espero que por lo menos conceptualmente haya quedado un poco más claro qué es el Internet, ¿no? Sí, es un concepto bastante complejo y a veces no es tan fácil entenderlo, a pesar de que su uso sí es bastante fácil y bastante nos hemos acostumbrado a tenerlo. Jesús Martín nos hace un saludo, nos envía saludos desde Toluca. Muchísimas gracias, Jesús Martín, por estarnos escuchando. Y José Luis hace alguna pregunta que me parece que podemos atender un poco más adelante, así que regresaremos a ella. No vayan a pensar que hasta ahí la vamos a dejar, nada más que vamos a ir avanzando con nuestra plática. Ahorita que tú nos platicabas acerca de estos cambios de protocolos, estas tomas de decisiones, me imagino que deben de venir de algún lugar que esté por lo menos centralizado o que es menos efímero o menos etéreo de lo que pensamos, sino que son personas más reales u organizaciones más reales. Y puede ser que de ahí venga la pregunta clave que hemos tenido en algunas otras ocasiones. ¿A quién le pertenece Internet? ¿Quién toma estas decisiones sobre Internet? ¿Nosotros como usuarios? ¿Las grandes empresas? ¿Los que nos hacen llegar las empresas de acceso a Internet, como los proveedores que conocemos normalmente? ¿Quién es el dueño de Internet, Rodrigo? ¿O no existe un dueño? Gracias por la pregunta. Déjenme compartir con ustedes un par de diapositivas. Esta, que creo que es muy representativa de la pregunta que me haces, Fabi. La respuesta corta es que no hay un solo dueño de Internet. Las funciones operativas de Internet están distribuidas, ¿no? Distribuidas en distintas capas. Hay un modelo técnico, ¿no? Para los ingenieros especialistas en redes, que es el modelo OSI, que divide la operación de las redes en varias capas. No lo presento ahora cada una de estas porque es desde luego algo muy técnico,
Pero desarrollamos hace algunos años con la comunidad de ICANN esta diapositiva que ustedes pueden ver, que es una simplificación de este modelo de capas en 3 grandes capas, que nos ofrece 2 cosas, ¿no? Una explicación un poco más rápida de qué es y cómo funciona Internet, que ya platicamos un poco antes, pero también habla justamente de todas las organizaciones que participan dentro de Internet y igual también nos da un poco de pie a entender un poco sobre cómo se norma, cómo se regula o cómo se gobierna el Internet. En esta diapositiva podemos ver 3 grandes capas: la capa de infraestructura, esta capa verde, la capa lógica en color naranja y finalmente una capa social y económica. En la capa de infraestructura podemos ver distintos tipos de organizaciones y estas son las redes de telecomunicaciones que todos conocemos, incluso antes de Internet, ¿no? Son las redes alámbricas, las redes inalámbricas, las redes satelitales, los puntos de intercambio de tráfico más recientemente. Y bueno, los jugadores de aquí, pues desde luego que son los operadores, también el gobierno, los reguladores de telecomunicaciones a nivel global, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, grupos de operadores en redes, etcétera, algunas organizaciones de normalización también. Ellos tienen un rol muy importante y desde luego que han construido esta infraestructura a lo largo de muchos años y han sido redes que se consideran redes individuales, ¿no? De estas redes en el mundo hay cerca de 100,000 eh, y bueno, han estado interconectadas entre sí para las llamadas de voz a través de acuerdos que se han hecho de intercambio de tráfico para las redes públicas conmutadas. Después existe esta capa lógica. La capa lógica naranja lo que hace es que estas redes, estas casi 100,000 redes que existían y que existen, puedan verse como una sola red, de tal forma que tu experiencia cuando estás utilizando Internet sea la misma para todos los usuarios del mundo y puedan encontrarse unos a otros en Internet, las personas y también, digamos, todos los aparatos que se conectan ahí. Aquí podemos ver jugadores clave, como desde luego el ICANN y el NIC México, y también el ACNIC, que es el registro de direcciones regionales. Básicamente podemos hablar de 3 principales grupos de organizaciones, una para los nombres de dominio o nombres, otra para los números o direcciones IP y otra para parámetros de protocolo, y otra adicional que puede ser la de los servicios de los servidores raíz, nombres y números en Internet. Los aparatos para conectarse a Internet, aquí me estoy acercando un poco a este concepto que les quería platicar del sistema de nombres de dominio, que es muy importante para la operación técnica de Internet, no solamente, digamos, la parte comercial o la parte de registros de los dominios. Las computadoras y los aparatos lo que entienden son realmente números o las direcciones IP. Estos números en Internet son identificadores únicos. Con estos, al decir únicos, nos referimos que tienen una definición homogénea y tienen, estos sí, que ser administrados centralmente. CAN a nivel global realiza esta función de coordinación global al mantener un pool de direcciones IP, las cuales son asignadas a 5 registradores regionales. Ya comentábamos para el caso de América Latina y el Caribe, el ACNIC. Y en América Latina y el Caribe también tenemos, digamos, estos registradores nacionales o locales, que es el caso de México y Brasil. Eh, Ellos, a su vez, estos registradores regionales y nacionales o locales, otorgan los bloques de direcciones IP a los distintos operadores y a los distintos usuarios, ¿no? Entonces, esto para el caso de los números. Para el caso de los nombres, rápidamente te comento que como es las direcciones IP números muy largos, difíciles de memorizar por parte de los usuarios, se ideó algo que se llama el sistema de nombres de dominio. Y esto lo que hace es que traduce estas direcciones IP, estos números largos, en nombres que son más fáciles de recordar. Y es que tenemos aquí, por ejemplo,
la función también de los nombres tanto en el ICANN como en el NIC México, ¿no? El NIC México, decíamos, tenía un rol muy importante en la asignación de direcciones IP, pero también lo tiene en los nombres de dominio. Ustedes manejan el .mx, que es un dominio de alto nivel de código de país. Nosotros entendemos los altos niveles si hacemos una lectura del dominio de la derecha a la izquierda. Lo que hay a la derecha, el último punto en un nombre de dominio, por ejemplo, ican.org, el ORG nos habla del más alto nivel. Si viéramos, por ejemplo, el nic.mx, sabremos que el más alto nivel es .mx. Hay varios niveles. Estos dominios que he ofrecido son ejemplos sencillos, pero puede haber otros como, por ejemplo, escuela.edu.mx, ¿no? Aquí tenemos varios niveles. El más alto nivel es el .mx, luego el .edu sería el segundo nivel, y luego finalmente tendríamos el dominio en un tercer nivel. Esto es lo que hace la capa lógica. La capa lógica tiene estas organizaciones, los códigos territoriales, los dominios genéricos también, ¿no? Y que administra en este caso el .org, y así para todo el mundo. ICANN ofrece esta coordinación central, pero también está distribuida esta función, ¿no? Lo que nos habla de que no hay un solo dueño, sino de toda esta colaboración que existe entre organizaciones. Y finalmente existe esta capa social y económica que también intenta, Fabi, mostrar un poco lo que les comentaba al principio. Estas son las cosas que suceden sobre Internet. Sobre Internet existen todas estas interacciones económicas y sociales, las aplicaciones, y que nos ofrecen también algunos retos sobre seguridad, de derechos cívicos y humanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es, espero, una visión muy sencilla, muy rápida, un pantallazo que describe estos distintos roles y responsabilidades de distintos actores para el funcionamiento de Internet. Yo les quisiera hacer una pregunta a nuestros participantes y que ellos nos comenten en el chat. ¿Es así como ustedes imaginaban que funcionaba Internet? ¿Ustedes se lo imaginaban de forma diferente? Para que por favor nos lo vayan compartiendo y podamos sumar a este imaginario e ir haciendo los ajustes necesarios para poder entender mejor cómo funciona esta red. Y aprovechando una pregunta que nos hizo llegar Oscar, en la que nos pregunta cómo se hace la compra de direcciones de IP. Por cierto, para quienes quieran conocer el proceso aquí en México, les he colocado ahí la liga, pero esta es una pregunta que quisiera hacerte, Rodrigo. ¿Se compran las direcciones de IP? ¿Somos propietarios de esas direcciones? Muy bien, gracias por la pregunta. En realidad no se compran las direcciones IP. Tienen desde luego un valor, y ahorita les comento cómo es que este valor también se ha ido incrementando, pero en realidad se trata de asignaciones, ¿no? Eh, la forma en la que van llegando a los usuarios las direcciones IP, yo un poco las describí. ICANN tiene este pool global de direcciones, las asigna, digamos, de forma homogénea a los distintos registros regionales de Internet, y estos a su vez los asignan a su membresía. En el caso, por ejemplo, de LACNIC, y creo que es el caso también de otros registradores regionales, ellos mantienen a través de una membresía la financiación de sus organizaciones y de la operación de la asignación de estos recursos numéricos de Internet. Y la asignación se va haciendo conforme a la demanda que exista sobre estas direcciones. Una organización, digamos, pensemos en un operador de telecomunicaciones que quiere ofrecer a sus usuarios direcciones IP, conforme va incrementando la base de los usuarios que tiene de Internet, o de la demanda por aparatos conectados a Internet, va a ir, digamos que terminando con su stock de direcciones IP, y cuando termina necesita una nueva asignación. Entonces recurre a la CNIC, en el caso de nuestra región, y le volverán a asignar estas direcciones. El valor que existe ha incrementado por una cuestión de escasez de direcciones IP. De la forma en la que fueron definidas en sus inicios las direcciones IP fue en un protocolo que se denomina IP versión 4 o IPv4, y esta tenía
digamos, una extensión en aquel entonces pensada para que cada uno de los habitantes del planeta tuviera una dirección IP. Bueno, pues estas direcciones se terminaron hace algunos años ya y se ideó una nueva. No quiere decir que se haya conectado a todo el mundo a Internet. Lo que pasó es que se cambió la conceptualización de conectar a personas a Internet a conectar aparatos, ¿no? Hoy día encontramos personas que utilizan múltiples direcciones IP. Incluso las soluciones que ofrecen los operadores para los usuarios hablan de un concepto de direcciones IP que se llaman dinámicas. No son siempre las mismas. Para hacer un uso más eficiente de sus direcciones, utilizan también direcciones IP que van cambiando. Entonces, así fue como se terminó con esta, digamos, capacidad de direcciones en versión 4 y se dio una nueva que se llama la versión 6. Hoy estamos justamente en esta transición de IPv4 a IPv6 y bueno, pues todos los operadores que necesiten crecer y que van a necesitar crecer, necesitan ir modificando sus redes para poder tener estas nuevas direcciones. Ahora, en esta transición, las direcciones en la versión 4 han tomado otro valor debido justo a la escasez, ¿no? Pero en la versión 6 otra vez se normaliza esto para que el recurso numérico no sea comprado, sino más bien sea asignado, ¿no? Es una muy buena pregunta. Sí, justo en estas pequeñas variaciones que pudieran parecer que son sinónimos, la realidad es que no. Cuando hablamos de asignación, significa que esto no le pertenece a la persona a la que lo está obteniendo en ese momento, sino que sigue perteneciendo a esos recursos que forman parte de la estructura de Internet. Y bueno, te quiero comentar algunos de las preguntas y los comentarios que nos han hecho a través del chat. Y Jesús Martín te dice: pienso que funciona como la película de Matrix o que hacia allá vamos. También Antonio Levario te dice que el mapa de la presentación no está funcionando, así que la vamos a revisar y la volvemos a compartir si les parece bien. Ahorita ya chequé y es cierto, ha de haber alguna falla en la página. Y no sé si, Okay. perdón, adelante Rodrigo. No, no se refería a mi slide, porque se lo quité a propósito, más bien se refiere a una liga, ¿verdad? Que tú enviaste. Sí, a una liga que me parece que estaba por ahí, en algún momento se puso en la página, me parece que aparecía en la diapositiva, pero ahorita si quieren la verificamos. Después nos dice, encuentro que la asignación de IPs, nos comenta José Luis, hacia los usuarios finales es todo un tema. Existe al menos un proveedor que las asigna sin mayor problema, mientras que los otros las arrendan a precios ilógicos y con muchas limitantes de uso. No sé si este tema es como un poco más complejo el hablarles acerca de que en ocasiones existen terceros que pudieran estar apareciendo como los que hacen el registro, pero que no necesariamente son, pudiera ser un tema que tocáramos al final y ahorita pudiéramos seguir avanzando para que nos comentes justo ¿cómo es que se toman estas decisiones? ¿Quién decide los siguientes pasos? El Internet, como tú nos decías, empezó pensando que iba a tener una cierta limitación numérica de personas conectadas, pero ahora todos estamos conectados y con un número infinito de dispositivos en todo momento teniendo acceso. ¿Cómo es que ha ido evolucionando Internet? ¿Cómo se han tomado esas decisiones que nos han llevado a evolucionar en Internet, Rodrigo? Claro, mira, esta es una de las, yo creo, grandes características que tiene la cooperación alrededor de Internet, que hace una especie como o sea, o imita o replica también el funcionamiento de Internet que ya les mostraba que es de forma distribuida y con mucha cooperación de distintos actores, ¿no? Y que ha logrado que tengamos hoy una red, digamos, estable, operativa, interoperable. Yo les invito también a reflexionar un poquito sobre que cuando se diseñó Internet, ¿no? Estamos hablando que los protocolos iniciales se desarrollaron en la época de los 60 y poco a poco fue evolucionando. Desde luego, Internet no era lo que es hoy día, un ejercicio meramente académico, ahí con algunos antecedentes militares en una red del Departamento de Justicia, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, ARPANET, y lo que quería hacer, bueno, pues era probar este protocolo de comunicación, ¿no? Internet fue creciendo en usuarios, en gente conectada a la red y también en importancia.
de la información y de los servicios que ahí se prestan, ¿no? Importancia y también sensibilidad de la información que ahí se cruza, ¿no? Los datos. Y les digo esto porque muchas de las cosas que se crearon, incluyendo la definición de las direcciones de Internet, estaban pensadas para resolver este problema que se presentaba ahí. Entonces, lo que está pasando hoy día es que se está construyendo sobre una red que fue concebida para ser una red abierta. Las direcciones IP, ya comentábamos un poco lo de los retos, pero ¿cómo es realmente que se toman estas decisiones para llegar a decidir esto? Bueno, hay distintos grupos, ¿no? Un grupo muy importante, digamos, el que empieza a desarrollar estos protocolos, es el conocido como el IETF, y esta es TF es el Task Force o Fuerza de Tarea, y la I, la E, es porque es un grupo, ¿no?, de ingenieros de Internet, ¿no? Internet Engineering Task Force. Y ellos se reúnen, son ingenieros de todo el mundo, que están preocupados por el desarrollo de Internet y que de forma voluntaria participan en estas reuniones justamente para ir construyendo sobre los distintos protocolos que norman la operación de Internet. En su momento se dieron cuenta se vislumbraba la escasez de las direcciones IP y fue que se dieron a la tarea de diseñar un nuevo protocolo, el versión 6, y luego había que probarlo, y luego había que pensar en la asignación de las direcciones, y es ahí entonces cuando surge o cuando aparece ICANN en la película y dicen, bueno, vamos a desarrollar ahora políticas, así les llamamos nosotros en ICANN, para poder asignar estos bloques de direcciones y hacer una transición lo más equitativa posible. Eh, Equitativa porque justamente para evitar, hay mercados más desarrollados que otros o más avanzados en cuanto a la utilización de Internet o el número de usuarios o aparatos que se conectan a Internet, y ellos pues desde luego que vieron la escasez de Internet antes que otras regiones. Entonces había una preocupación de desarrollar una política que pudiera también atender esa problemática. Y prácticamente así es como se toman las decisiones. Es un ejemplo de direcciones IP, pero otras decisiones que tienen que ver con la operación técnica de Internet se toman más o menos en esta medida. Esta gráfica que yo les mostraba hablaba de jugadores clave también en las normas, ¿no? Ahora, ¿qué parte de las normas o regulación de Internet o gobernanza de Internet nos referimos? Si es algo que tiene que ver con la capa de abajo, digamos la evolución de los móviles de 4G a 5G, bueno, es una discusión que sucederá dentro de los operadores móviles, dentro de las organizaciones internacionales que fijan los estándares en la telefonía móvil, y bueno, ellos irán avanzando en este sentido. Si es un problema que tiene que ver con la capa lógica, con nombres y números en Internet, con el sistema de identificadores únicos, protocolos, bueno, será con alguna de las organizaciones que ya tienen los procesos. Si se trata de algo que tiene que ver con, a lo mejor, limitar la libertad de expresión en Internet o un tema de privacidad en Internet, bueno, pues se tendría que ver a través de otras instancias diferentes a las que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, básicamente la gobernanza de Internet también responde a los distintos roles y responsabilidades que cada una de las organizaciones que participa dentro de Internet o dentro de este gran ecosistema de Internet tiene, ¿no? Entonces, la toma de decisiones no se encuentra centralizada, sino que también acude al expertise y va tomando los alcances que debe de tener dependiendo del tema. Si es un tema totalmente de ingeniería, toma un rumbo muy ingeniero dentro del mismo sistema, y si es un tema más enfocado a derechos civiles o a derechos humanos, entonces busca otro carril. Aquí tengo algunas dudas que nos han hecho llegar que están mucho más relacionadas con los temas de IPv6, así que te voy a pedir de IPv4, y te voy a pedir entonces que al final vamos a resolver estas dudas que me parece que son más específicas para poder seguir avanzando, pero nuestros participantes siéntanse en la libertad de seguirnos enviando las preguntas, solamente lo vamos a seccionar para poder avanzar temáticamente. Y respecto de este tema, si hay tantas formas de comunicación y de tratar cada uno de los puntos,
¿Cómo es que se puede tomar una sola dirección? ¿Quién dirige Internet? Y una pregunta subsecuente que inmediatamente va ligada. ¿Cómo se financia Internet? ¿Está ligada a algún interés económico? ¿Son empresariales los que se encuentran detrás de las tomas de decisiones? ¿Es gubernamental? ¿Cómo es, Rodrigo? Bueno, pues muy bien. Muchas preguntas, pero Aprovechando, Rodrigo. todas, todas nos van a ayudar. Mira, sobre la dirección de Internet, ha habido muchas discusiones a nivel global, ¿no? Desde luego, cuando Internet se convierte en la herramienta que es hoy día y la importancia que tiene para el quehacer cotidiano de las personas, para la actividad económica de los países, política y social, bueno, pues desde luego que ha levantado preocupación a lo largo de muchas personas, pues para ver, para mantener esta plataforma que a todos nos sirve, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es sí mantener a Internet, a todos nos gusta y a todos nos sirve, ¿no? Sin embargo, hay distintas visiones de cómo debiera hacerse, ¿no? Hay a nivel internacional, estas discusiones se empiezan a dar más o menos a principio de la década de los 2000. En el 2003 y en el 2005 una cumbre global que se llamó la Cumbre Global Mundial sobre la Sociedad de la Información, y allí es donde surge por primera vez la discusión sobre gobernanza de Internet. Y claro, había algunos países, algunos gobiernos de algunos países que quisieran tener un poquito más de control en lo que pasa sobre Internet. Y otros que tienen una posición un poquito más liberal y que quisieran preservar un poco las características que hicieron o el ambiente que hizo posible que Internet floreciera. Recordemos que Internet florece y se convierte en lo que es sin necesidad de una promoción central por parte de gobiernos o de ninguna organización, y tampoco a través de una regulación centralizada. Entonces las discusiones decantaron en algo que se llamaron principios sobre la gobernanza de Internet, y eso nos habla un poco sobre la dirección. Y los principios que se establecieron en la cumbre es que la gobernanza de Internet tiene que ser democrática, transparente, abierta, multilateral y con la participación de todos los sectores involucrados. Esta es una característica muy importante en Internet, en la dirección de Internet, y es que todas las personas, todas las organizaciones de gobierno, de sociedad civil, del sector privado, de la comunidad técnica, etcétera, puedan participar en la toma de decisiones de Internet justamente para preservar estos principios de Internet. Entonces, la dirección creo que la tenemos todos clara. Todos queremos que haya un Internet abierto, transparente y que sea multi-stakeholder, ¿no? Ese es el acuerdo que se ha tomado. Desde luego que las discusiones no han terminado. Hay todavía algunos gobiernos que ven con cierta preocupación todavía esta falta de control. Y en realidad no es que se pase a controlar por otra entidad, sino que más bien se reconoce que para mantener Internet funcionando tal y como hay, se necesita de todos para mantenerla así. Los gobiernos lo necesitamos para que nos guíen en mantener, digamos, el interés público en las decisiones que tiene Internet. A la comunidad técnica la necesitamos para que mantenga un Internet interoperable y que sea única. Al sector privado, y ahorita si quieres empezamos a dar pie un poco a la parte del financiamiento, necesita tomar las decisiones con base a sus decisiones de negocio que le permitan ser rentables. Ahora, el financiamiento de Internet, hay varias fuentes, ¿no? De financiamiento, dependiendo mucho también de la parte de la que se trate, ¿no? Hablando de la capa de infraestructura, eh, hubo varias formas en que se financió Internet. Pensemos que los operadores, la mayoría de ellos, eran operadores públicos, ¿no? Del Estado. Durante años construyeron su infraestructura. Entonces, bueno, aquí parte tuvo que ver con los propios ingresos que recibían de los usuarios, más, desde luego, inversión estatal. Después se privatizan, reciben también ingresos por la parte de la inversión privada y de la venta de sus servicios, ¿no? Las organizaciones internacionales que se encargan de esta capa son, por ejemplo, la UIT tiene financiamiento de los países a través de la familia de las Naciones Unidas y algunas otras contribuciones.
En la parte de los nombres y números en Internet, que creo que es interesante, son organizaciones sin fines de lucro, en su gran mayoría. Hay otras, desde luego, que tienen una lógica empresarial, pero me refiero, por ejemplo, al caso del ACNIC o de ICANN. ICANN es una organización global sin fines de lucro que se financia de eh, los registros de los dominios genéricos. ICANN mantiene contratos con los registradores de dominios genéricos y a través de estos contratos, por cada dominio registrado genérico, ICANN recibe una contribución de una fracción de dólar, lo cual hace que ICANN sea una organización sin fines de lucro, y también que los ingresos que recibe la organización provenga de una fuente que es diversa, ¿no? Que son los distintos usuarios. Los registros de códigos de país también dan aportaciones voluntarias. Entonces, bueno, ahí se mantiene este espíritu, digamos, no comercial. En la parte de arriba de las aplicaciones, bueno, pues también se sigue una lógica de negocios. Hay distintos modelos de negocios de ahí. Toda la gente al principio se preguntaba, bueno, ¿cómo se financia Internet? Muchas de las aplicaciones que vemos como Internet tienen un costo directo al usuario que las hace, o a través de publicidad, ¿no? Este ha sido uno de los grandes medios. Entonces, bueno, pues existen distintas fuentes de financiación, una dirección clara, unos principios compartidos que son los que tenemos que acudir, yo creo, que cada vez que nos encontramos ante preguntas críticas sobre el futuro de Internet. Me ha pasado uno de los clásicos de hablar mientras tengo el mute. Oye, Mm. hace rato nos hablabas acerca de gobernanza multi-stakeholder, que es como múltiples partes interesadas, sería la parte de una traducción al español, la más sencilla. ¿Qué significa o cómo es una gobernanza donde hay múltiples partes interesadas? ¿Qué es esto? Porque lo que entendí de esta plática es de que así es como se gobierna Internet. Y un poco de lo que nos has venido explicando es justo, se integra de distintas partes y de repente escuchamos, esta es una forma de gobernanza. No es muy común escuchar esto porque estamos acostumbrados a algo más centralizado. ¿Nos explicas cómo podemos entender una gobernanza como la que tiene Internet? Claro, déjenme les platico un poco sobre la experiencia de ICANN, ¿no? Ya les decía yo que había esta discusión donde se definió que debía ser la gobernanza a través de un modelo de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder en el 2003-2005. ICANN desde 1998 hace estos principios. Entonces rápidamente les voy a platicar cómo funciona esto dentro de ICANN, porque en realidad es algo muy interesante, porque es realmente, digamos, operativo. Se toman decisiones y salen estos productos que les denominamos políticas y que han normado la operación de estas funciones de ICANN a lo largo del tiempo. Para nosotros, bueno, pues es que las partes interesadas tengan una participación dentro de ICANN. Nosotros en ICANN tenemos dos tipos de organizaciones, dos tipos de estructuras. Una son las organizaciones de apoyo o soporte. Yo les llamaría más bien como los pilares, que tienen que ver con los nombres y con los números. Y estas son donde realmente se empiezan a generar estas políticas, se empiezan a discutir, digamos, si es algo que tiene que ver con los nombres de dominio. Entonces, dentro de, digamos, un tema de dominios genéricos, empiezan a hacerlo en una organización que se llama la GNCO, y entonces ellos empiezan a discutir, suben las propuestas, y hay otra estructura, categoría de estructura, que son, perdón, los comités asesores, y esos cruzan, digamos, horizontalmente a estos tres pilares de nombres y números en Internet, y le dan cuatro dimensiones muy importantes, ¿no? Una es, fíjense qué interesante, dentro de ICANN tenemos una estructura que se llama At Large, o de alcance, donde participan organizaciones de la sociedad civil, incluso usuarios a nivel individual, y tiene como objetivo velar por los intereses de los usuarios finales de Internet en las decisiones del ICANN. Otro son los gobiernos. Nosotros lo conocemos como el GAC, el Comité Asesor de Gobiernos, donde están hoy día representados más de 180 gobiernos, y ayudan a tomar las decisiones, velando, como les decía, por el interés público. Y luego tenemos otras dos comités asesores, uno
importantísimo sobre estabilidad y seguridad de Internet para que todas las decisiones que se tomen también respeten o no vayan a afectar, mejor dicho, la operación técnica de Internet, que es fundamental, y finalmente un lugar en donde se reúnen los operadores de los servidores raíz de Internet para hablar de su futuro. Otro día, si quieren, con calma, podemos hablar de este tema de los servidores raíz. Y así es como funciona el modelo en ICANN. Aparte de ser multi-stakeholder, tenemos otra característica muy interesante que se llama el modelo bottom-up o de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que todas las discusiones empiezan desde las bases de la comunidad, desde las bases de la organización, y van subiendo a terminar con un directorio, una junta directiva de ICANN, que son 20, 21 miembros, y estos 21 miembros son o tienen una representación, por un lado, de cada uno de los grupos que les comentaba anteriormente, más 8 asientos que se hacen a través de un comité de nominaciones que busca gente que está interesada en el desarrollo de Internet, y finalmente el directorio toma estas decisiones, ¿no? Pero es algo que ha servido y que le ha dado estabilidad a Internet y ha evitado, desde luego, cualquier intento, digamos, de captura de algún interés particular, ¿no? Una duda, ahora que nos estás hablando de ICANN, ¿nos podrías explicar un poco más digerido qué es ICANN y cómo funciona? Bien, muy bien, ¿verdad? Ya había entrado yo para ejemplificar qué es el ICANN. Y creo que ya hemos dado varias pistas sobre lo que es el ICANN. El ICANN es una organización global sin fines de lucro, basada en el estado de California, y tiene esta misión, ¿no? Es la misión sobre asegurar el funcionamiento estable y seguro de los sistemas de identificadores únicos de Internet. Ya hemos hablado de los nombres y números en Internet. ICANN tiene estas 5 funciones que pueden ver. Ya hemos hablado también de alguna de ellas. De la número 4 ya hablamos, ¿no? Cómo distribuye ICANN las direcciones IP. De la número 1, coordinamos la distribución, asignación de nombres en la zona raíz del sistema de nombres de dominio. Esto es bien interesante porque habla también de la operación de Internet y del sistema de nombres de dominio. Em, para que una computadora, para que, bueno, una persona pueda encontrar algo en Internet, digamos que escribe un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico y puede mandar su correo, puede desplegar información sobre esta, ¿no? Incluso cuando les decía, hacen uso de una aplicación, pero para hacer esto necesita haber un directorio, ¿no? Un directorio que nos diga, bueno, ¿dónde está esta página? ¿Cómo llego a este contenido o a dónde mando mi correo, ¿no? Y este directorio es lo que está en la zona raíz, y a través de ciertos procesos dentro del ICANN se van asignando los dominios de alto nivel a los operadores de alto nivel, y esta es la información que se mantiene para este directorio. Ustedes la pueden consultar, es pública y pueden ver todos los puntos país y quién es la organización que está detrás de cada uno de los puntos, de código de país y también de los genéricos, ¿no? Los genéricos son .com, .net, .org, y hoy día más de 1,200 dominios genéricos de alto nivel. Ojo, no son dominios registrados. Los dominios, nombres de dominio, existen cerca de 400 millones. Aquí estamos hablando de 1,200 registros de dominios, que son las organizaciones que pueden registrarlos. El tercero, comentábamos que tenemos un grupo de ICANN que coordina los operadores de servidor raíz, que es el RSSAC, y entonces ahí se reúnen, y ICANN también sirve como una plataforma para que estos operadores de servidor raíz puedan discutirlo. Y la otra, esta de coordinación, de desarrollo e implementación de políticas, es, digamos, una forma de entender ICANN. Por un lado es esta parte técnica que hemos comentado mucho, pero también es una plataforma de desarrollo de políticas, de discusión global y multisectorial para tomar las decisiones que afectan al sistema. Entonces, para desarrollar estas políticas, ICANN tiene también, digamos,
varios mecanismos, un proceso de desarrollo de políticas y la realización de 3 reuniones al año para desarrollar estas políticas que se va rotando de región en región para poder acercar esta toma de decisiones a los distintos actores en los distintos países, ¿no? ICANN empezó, al igual que los demás, la generación y desarrollo de protocolos de Internet en California, en Los Ángeles, y después de ahí, hoy día, junto con la evolución de Internet, ICANN ha evolucionado para ser hoy día una organización global. Tenemos 5 oficinas regionales, incluyendo la nuestra, como comentabas en la reseña al inicio, Fabi, de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, que es la oficina del ACNIC, que de forma generosa ha ampliado sus oficinas para invitar a otras organizaciones como ICANN y también Internet Society, LACTLD, que es la organización que agrupa a los CCTLDs como el NIC México de América Latina y Caribe, y en fin, en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ICANN se mantiene, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy es una organización independiente, y esto me refiero que en sus inicios manteníamos un contrato con el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos. Este contrato no existe más. Y ahora ICANN es responsable, rinde cuentas a la comunidad global multisectorial, ¿no? Entonces, bueno, una organización que tiene una función crítica para el funcionamiento y operación de Internet, pero que no es, otra vez, la organización que manda o dirige Internet, ¿no? Coordina más bien la asignación de estos recursos numéricos y de nombres en Internet. Excelente. Oye, y hemos escuchado por ahí, sobre todo si han seguido las redes de NIC México y las redes de ICANN, que viene un evento, el foro que se va a realizar en nuestro país y que va a ser uno de los puntos de reunión que aparte son presenciales, que no ha sucedido en mucho tiempo tras la pandemia. ¿Nos podrías platicar de qué va y por qué esto es importante para nosotros? Claro, pues estamos muy emocionados porque vamos a estar ahora perdón, en Cancún, México. Les decía que las reuniones de ICANN se van rotando de región en región y tenemos 3 al año, ¿no? Entonces, una es a principios de año, en marzo, que se llama el Foro de la Comunidad. Luego tenemos una en junio, que se llama el Foro de Políticas, y una tercera en el año, que es nuestra reunión anual, donde elegimos a nuestros liderazgos. Estábamos planeando venir a Cancún desde marzo del 2020, ya estaba todo listo y se nos vino el COVID. Entonces tuvimos que hacer una reunión completamente virtual y así fue durante los siguientes 2 años. Recientemente, el año pasado, reactivamos nuestras reuniones presenciales con nuestra reunión de Europa en La Haya en junio del año pasado. Ya en finales del 2022 estuvimos en Kuala Lumpur, en Malasia, y ahora vamos a Cancún para la reunión de América Latina y el Caribe en México del 11 al 16 de marzo. Y como les dije, la idea es acercarnos a las regiones, acercarnos al país, acercar a todos los participantes de todos los grupos de interés que les he comentado a que vengan. Creamos un comité local multisectorial también para organizar la reunión, en el cual se encuentra el NIC México, por supuesto. Tenemos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tenemos a la Asociación de Internet de México, tenemos a registradores de dominios, tenemos a Newbox, tenemos a un registro de genéricos, tenemos al capítulo, este registro de genéricos es para el .rest y .bar, .2012, y tenemos también al capítulo de la Internet Society de México. Entonces, junto con este comité multisectorial, estamos haciendo un esfuerzo para difundir esta reunión y que participen. Ojalá puedan escaparse a Cancún. Creo que Cancún siempre vale una visita y desde luego visitar cómo opera ICANN. Una reunión de ICANN es realmente apasionante, es muy interesante ver cómo se tiene esta interpretación en los 6 idiomas de Naciones Unidas y ves discutir y platicar a
ministros de gobierno de distintos países con usuarios de Internet, con activistas, con técnicos y todos buscando soluciones, ¿no? De cuanto a los temas. Así es que la invitación está abierta, no hay ningún costo de participar. Idealmente, acompáñenos. Si no pueden estar presencialmente, hay participación remota de todas las reuniones. Los registros están abiertos, así es que, por favor, acompáñenos, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Rodrigo, tenemos una gran cantidad de preguntas y todas bastante interesantes. Algo que me gustaría sugerirles, porque no nos va a ser posible contestar a todas, es los relacionados con el tema de direcciones de IPv4 e IPv6. Me parece que ha generado mucho interés, así que lo colocaremos dentro de los intereses de las futuras pláticas. Y también si quieren conocer un poco más de cómo es el proceso, si quieren conocer la información que tenemos disponible respecto a la asignación, recuerden que pueden consultar www.iar.mx o también pueden hacer una sugerencia o alguna pregunta específica en operación@iar.mx, que es el correo electrónico donde podrán darle ahí respuesta a preguntas mucho más puntuales. Y bueno, atendiendo a la pregunta de Raúl Antonio Albuquerque Trejo, te hace una pregunta que dice: buenos días, ¿podrías comentar el estado actual de Internet y el futuro y tendencias para la industria? Bien, es una pregunta muy amplia, pero bueno, mira, yo te diría, bueno, te agradezco primero la pregunta porque nos hace mucho reflexionar sobre varias cosas, ¿no? Internet llegó para quedarse, ¿no? Creo que después de la pandemia nos dimos cuenta que es indispensable para la vida de las personas, ¿no? Yo creo que no podríamos imaginarnos ahora cómo hubiera sido la vida del encierro sin Internet, ¿no? Creo que es el momento de que valoremos esta red, ¿no? La gente siguió yendo a clases, los chicos iban a las escuelas, muchas personas pudieron seguir sus actividades económicas a través de Internet. Entonces, bueno, esto digamos, el destacarlo como algo indispensable para la vida de las personas nos hace reflexionar en cómo podemos robustecer la infraestructura que está detrás de Internet para que lo podamos tener siempre, para podamos contar con él. Y primero, otra vez, volviendo a lo de las capas, ¿cómo hacemos para mantener una Internet segura, ¿verdad? Interoperable? Hay varios retos dentro de Internet. Uno de ellos que siempre estuvo ahí, incluso en los años de la telefonía, que era eh, ¿cómo hacemos que todo el mundo tenga acceso a Internet, ¿no? A la tecnología. Esto nosotros le llamamos el problema del acceso. Entonces, bueno, a pesar de que ha habido unos avances muy importantes en todo el mundo, todavía hay muchas personas en el planeta que todavía no se conectan a Internet. Y esto es uno de los grandes retos de Internet. Tenemos que tener un Internet que sea incluyente. Segundo, hemos detectado que hay algún problema de seguridad, algunos problemas de seguridad en la red y que pueden atentar sobre algo que es algo muy importante para Internet, que es la confianza. Los usuarios deben tener confianza de que su experiencia en línea sea segura. De lo contrario, imagínense que tengamos una varita mágica y que podamos decir hoy día, vamos a darle acceso a todos y a cada uno de los habitantes del planeta y lo lográramos. Les pasara la infraestructura y que la gente no lo usara porque tuviera desconfianza en hacerlo. El segundo reto es poder resolver de forma conjunta, de forma coordinada con todos los actores, resolver estos grandes problemas de seguridad para generar esta confianza. Tercero, yo diría, ¿qué es lo que ha habilitado Internet? Volviendo a las capas, perdón, es justamente dar una plataforma en donde todas las orillas de la red, o sea, las personas que están detrás de la computadora, se encuentren un lugar propicio para poder, digamos, explotar su creatividad, explotar sus ideas y generar estas grandes aplicaciones y soluciones y servicios que hoy día han revolucionado distintas industrias a nivel mundial, ¿no? Hablábamos de la industria del transporte, de la industria del hospedaje, la industria de la interacción social y nuevas ideas que cada vez salen nuevos como ahora les llaman unicornios, ¿no? Que proponen
grandes cosas de transformación social. Este concepto es el de tener innovación sin pedir permiso. ¿Cómo mantenemos una Internet así de abierta para que la gente siga ejerciendo esta capacidad de innovación? Esto desde luego que nos va a llevar a otros lugares. Entonces, estos tres grandes temas, ¿no? Creo que deben de estar aquí. Ese es el futuro de Internet. Yo lo veo así, ¿no? Será igual de sorprendente. Lo tenemos, cada día nos sorprende más. Difícil poder prever cuál será la siguiente gran aplicación en Internet, pero lo que sí sabemos es que si mantenemos estos principios, si mantenemos estos tres grandes objetivos, vamos a seguir teniendo estas gratas sorpresas que hacen nuestra vida mucho mejor. Excelente, muchísimas gracias. Es una pena ver que se nos ha estado acabando el tiempo, pero es un gran gusto poder leer todos los comentarios y todas las aportaciones que nuestra audiencia ha estado realizando y que esperamos poder contestar, si no en este webinar, en otro. De hecho, algunos les hemos estado mandando las referencias a algunas de nuestras pláticas anteriores que se encuentran disponibles en YouTube y que pudieran responder algunas de sus preguntas. Así que por favor revisen en el chat si no se les ha enviado alguna liga. Y bueno, Rodrigo, por mí no queda más que agradecerte todo tu espacio, todo tu tiempo para que nosotros podamos entender más a esta herramienta que vive con nosotros, pero que resulta ser más complicada de lo que nosotros podemos observar y lo que agradecemos mucho, ¿no? Creo que una de las cosas muy buenas de Internet es que para el usuario sea simple y de un acceso sencillo y sobre todo que siga siendo un espacio donde podemos crear, innovar y renovarnos. Rodrigo, te agradecería mucho si nos dieras un mensaje final, unas últimas palabras para cerrar esta gran plática. Muchas gracias, Fabi, y muchas gracias a todas y a todos por participar en en este webinar. Espero que haya tenido aclarado algunas dudas, que les haya dejado reflexionando sobre la importancia de participar en las distintas instancias de gobernanza de Internet. Y el gran comercial, desde luego, participen en ICANN 76, lo tenemos aquí cerquita, consulten las cuentas de redes sociales del NIC México, las de ICANN, desde luego, ahí tienen toda la información, las inscripciones están, los registros están abiertos y bueno, pues esperemos seguir conectados y finalmente, bueno, pues agradecerles otra vez su tiempo y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos los participantes y asistentes. Haré el compromiso de pasarle las preguntas que no se contestaron a Rodrigo y también para que ustedes lo sigan en sus redes sociales y puedan continuar esta conversación, porque justo eso es lo que buscamos en NIC México, que esto sea un inicio de un diálogo que siga nutriendo y haciendo del Internet que tenemos en México el mejor posible. Ustedes pueden acceder a esta plática, así como les había comentado, a las anteriores en nuestro portal de YouTube, que lo pueden encontrar como NIC México, y también los invito a dar seguimiento a través de nuestras redes sociales para que puedan saber de los siguientes eventos, nuestras siguientes pláticas, o donde nos puedan dejar su retroalimentación, y nos pueden encontrar como Nick MX todo junto en Twitter y Nick México en Instagram, Facebook y LinkedIn. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Hasta luego. Bueno, pues terminó, ¿verdad? ¿Seguimos conectados? Seguimos conectados, pero ya esta es nuestra etapa final. Quisiera aprovechar, todavía nos están llegando muchos agradecimientos. Gracias, Rodrigo, por todo. Ahí están presentes. Ojalá que te los podamos hacer llegar, pero muchos comentarios para poder agradecerte tu espacio. Al contrario, Fabi, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Sí, ahora Cuídense. sí, hasta luego. Bueno.